Pero ya se los voy a poner, solo lo quiero poner en pantalla completa. Bueno, hoy les voy a dar el laboratorio de pulmonar. Creo que Alejandro, denle aceptar a los que están entrando, porque ahorita sí ya la puse en pantalla completa y no puedo ver. Vaya, doctora, sí. Gracias. Este laboratorio, desde ya les digo que yo creo que este va a ser presencial, igual que el acumulado. Entonces, lo único que les puedo decir es, no pueden estar preparando ustedes exámenes de una manera diferente para un parcial presencial y un examen diferente para uno en línea. Yo solo les puedo decir que ustedes estudien para ser médicos y punto. O sea, no existe la modalidad que para uno voy a estudiar de una manera y de otra. Entonces, aquí igual, son fotos que se les proyectan durante 1 minuto y obviamente tienen que contestar más, ¿verdad? No voy a poner esas respuestas cortas que jamás he hecho un examen tan fácil como eso. Entonces, o sea, tienen que estudiar. Estudiar y estudiar porque van a ser médicos. No van a ser médicos de estar estudiando en línea. O sea, esa modalidad por esta pandemia fue que, pues ni modo, pero no es lo correcto. Entonces, aquí estamos viendo que cómo está constituido la tráquea. Tiene mucosa, aquí están las glándulas mucíparas y tiene cartílago. La tráquea tiene cartílago, el músculo liso y la grasa. Si entramos, están los bronquios, bronquiolos y la diferencia es que no hay cartílago. Luego llegan hasta los alvéolos. Cuando hablamos aquí en los alvéolos, aquí está compuesto por neumocitos de tipo 1 y neumocitos de tipo 2. Ese es el alvéolo y está topando con los capilares y que tienen su membrana basal. Luego, aquí está, que es un acino. Entonces, están aquí el bronquiolo terminal. Estos son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, el tabique, todo es un acino. Todo lo que estamos viendo que es un alvéolo completo. Entonces, ese mismo dibujito que estamos viendo es este. Este es un dibujo, este es un corte histológico. Entonces, yo lo que quiero es que esto se les quede claro, porque estos son los alvéolos. Todos estos son los alvéolos. Y si ustedes ven aquí, esto está muy, perdón. Solo que no sé si dejé de compartir, pero No, doctora, ya está compartiendo otra vez. Ya todo bien. se está compartiendo ahorita, ¿verdad? Sí, todo bien. Vale.
Entonces, aquí, pero mi puntero. En esto estamos viendo este epitelio cilíndrico. Todos estos son alvéolos, que ya vimos porque están constituidos. Aquí están los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2. Luego, todos estos son alvéolos. Miren, si ustedes los ven, son dentro, está completamente el espacio claro. Tiene que estar, no tiene que haber nada dentro del alvéolo porque esto es, tiene que estar íntegro, toda esa membrana, porque sirve para el intercambio gaseoso. Entonces aquí estamos viendo el bronquiolo terminal, es este. Es un bronquiolo respiratorio. Este es un conducto alveolar y estos todos son los sacos alveolares. Ahora, el acercamiento, aquí están los neumocitos tipo 2, los neumocitos tipo 1, todos estos son los neumocitos tipo 1. Y estos son los tipo 2. Bueno, eso es lo normal. Ahora vamos a ver lo que es ya patología, que es la telectasia, es el colapso del tejido pulmonar, que está normalmente distendido. La complicación de la telectasia es las bronquiectasia, que es la dilatación permanente de bronquial. O sea, se dilata el bronquio de una manera permanente, o sea, porque ha habido un colapso del tejido pulmonar. Entonces vemos el pulmón colapsado. Aquí tiene áreas que están colapsadas, como estas. Entonces, y otras que están normales. Esto negro que está aquí es antracosis. Ahora, vemos en este caso que está completamente lleno de, aquí hay, miren, los vasos están con sangre, es el parénquima pulmonar está completamente lleno de hemorragia, edema, pero cuando vemos los alvéolos, aquí están dilatados. Dilatados. Aquí hay neumocitos tipo 1 y tipo 2. Las bronquiectasias son dilataciones irreversibles de los bronquios. Así como su nombre lo dice, son dilatación. Entonces aquí estamos viendo la bronquiectasia. Aquí están los bronquios normales y aquí están los bronquios dilatados. Luego aquí estamos, aquí vemos todo esto que está aquí, o sea, cuando está afectado, esto lo que hace es que disminuye la luz. Miren cómo están todos completamente dilatados. Completamente dilatados. Miren aquí. Dilatación bronquial. Se ven muy grandes. Aquí están más todavía. Esta es la zona normal, digamos, o sin dilataciones. Pero miren aquí, o sea, se vuelven muy grandes estas dilataciones. Todo esto que estamos viendo aquí. Ahora aquí, histológicamente, aquí está dilatado, dilatado, dilatado. Están las bronquiectasias. Luego vamos a hablar de la neumonía, que es la inflamación y la consolidación, o sea, la solidificación del parénquima pulmonar. Aquí
esto es para fines histológicos. Vemos la bronconeumonía, que son, pero es más que todo cuando vemos en una autopsia, que lo vemos completo. Entonces aquí vemos bronconeumonía, son múltiples múltiples zonas afectadas y la neumonía lobar es todo el lóbulo. Ahora, miren esto, múltiples, o sea, generalmente esos dos términos se utilizan de la misma manera. Aquí solo es como para hacer la diferencia de cómo está el pulmón. Pero miren aquí, aquí casi que todo el lóbulo, es una neumonía casi lobular. Pero podemos decir que es una bronconeumonía porque tiene múltiples zonas. Pero miren, todas estas zonas blancas son las neumónicas. Igual aquí, todo esto blanco que está aquí, miren, todo el óvulo está afectado. Aquí hay parches blancos aquí, parches blancos aquí. Esto es neumonía. Todo lo que estamos viendo aquí, todo esto es neumonía. Miren, y tiene gran dilatación también de los bronquios. Ahora, cuando lo vemos histológicamente, nos acordamos de la foto, que el alvéolo está normal, sin nada adentro, pero miren, en una neumonía está lleno de polimorfonucleares. Todo esto que estamos viendo aquí, aquí hay todavía algunos alveolos que pueden estos llevar a cabo un intercambio gaseoso. Pero aquí ya no vemos ese intercambio gaseoso porque está completamente tapizado de todos esos polimorfonucleares que están adentro. Aquí, cuando nos acercamos, y aquí podemos ver que hay hasta hemorragia, miren, en la pared alveolar. Y dentro está todos los polimorfonucleares. Entonces, esto no va a hacer que el pulmón tenga su intercambio gaseoso normal, sino que está completamente lleno, así como lo estamos viendo aquí, de polimorfonucleares, todos estos que están aquí. Miren aquí, lleno de polimorfonucleares. Aquí estamos viendo esto, una hemorragia alrededor, o sea, en la pared alveolar. Bueno, pero si esto sigue creciendo, se vuelve un absceso. Entonces el absceso ya tenemos pus en el bronquio, en el pulmón, como estamos viendo aquí. Esto es un absceso. Miren este absceso. Es una autopsia. Cuando se sacó el bloque, estaban completamente llenos era una neumonía severa, o sea, ya era un absceso. Miren cómo estaba todo eso, la caja torácica. Entonces, histológicamente lo mismo vemos, polimorfonucleares dentro de los alvéolos. Miren, estos son los alvéolos que deberían de estar en blanco, o sea, para que tengan su buen intercambio gaseoso, pero están tapizados. Entonces, por eso es la sintomatología que presentan los pacientes cuando tienen una neumonía. Todos los síntomas respiratorios que les da el tener una neumonía. El empiema, que es una colección de pus circunscrita y rodeada de paredes fibrosas que se debe a la persistencia de un piotórax, o sea, es pus. Miren esto que está aquí. Luego está lo que se conoce como daño alveolar difuso o síndrome de dificultad respiratoria. La patogenia es que la membrana alveolo-capilar está formada por dos barreras separadas, que vemos que esta es la membrana alveolo y capilar. Entonces está separada por dos barreras. El endotelio, que es el capilar, o sea, el capilar está rodeado por células endoteliales, microvascular y el epitelio alveolar, que es este. Esta barrera está alterada por lesiones epiteliales o por lesiones en el endotelio. Cuando esta barrera se altera, cuando hay un daño aquí en la pared del alveolo,
Esto va a impedir el intercambio gaseoso. Aquí es el alvéolo normal con el epitelio. Aquí vienen los neumocitos tipo 1, los tipo 2. Este es el alvéolo vacío y hay unos macrófagos. Esta es la membrana alvéolo capilar. Entonces viene y se da un daño, una lesión pulmonar aguda, cualquiera que sea el tipo. Entonces viene y este epitelio bronquial se empieza a desprender. Esto va a activar el proceso inflamatorio, va a liberar todas las enzimas, todos los factores de la inflamación. Entonces todo esto va a acarrear que haya más líquido de edema, hay restos celulares. Entonces va a venir y se va a formar una membrana hialina. Entonces, el daño alveolar difuso o el síndrome de dificultad respiratoria, las células de tipo 1 o los neumocitos de tipo 1, me van a responder neumocitos tipo 1, porque ese es el nombre, porque si estamos hablando de células, estoy hablando en general, pero aquí específicamente los neumocitos tipo 1, que son los que están cabal en la pared. Entonces, estos se destruyen debido al daño alveolar que hay por una lesión. Entonces, luego de eso aparece el líquido del edema que está intraalveolar. Aquí hay edema y después se forman las membranas hialinas que esto es lo que hace es que es un exudado proteináceo y de restos celulares. En la fase aguda, los pulmones están muy congestionados y pesados y las células de tipo 2 se multiplican, o sea, por eso hay una hiperplasia de las células tipo 2 o de los neumocitos tipo 2 y tapizan la superficie del alvéolo. Entonces, hay una inflamación en el intersticio que es característico. Aquí hay polimorfonucleares. Entonces, esta lesión puede curar o puede evolucionar y provocar una fibrosis. Estas son las afecciones asociadas, infecciones, sepsis, todo esto le va a dar un daño alveolar difuso, todo eso, estas son las lesiones físicas, traumas, la inhalación de sustancias irritantes, las lesiones químicas, los trastornos hematológicos, pancreatitis, uremia, todos estos le va a provocar un daño alveolar difuso. Macroscópicamente lo vemos así. Esto se conoce como un pulmón en panal de abeja. Si lo vemos, pareciera un panal de abeja. Ahora, histológicamente, ¿qué es lo que encontramos ahí? Membranas hialinas, es lo que se forma. Eso es lo normal para que nos recordemos. Esto que está aquí es lo normal y esto que está aquí es la formación de la membrana hialina. Todo esto es membrana hialina. Todo esto que está aquí es la membrana hialina. Si ven, esto es normal. Aquí hay un intercambio gaseoso, aquí no hay. Miren esta diferencia con esto. Luego, hay también lo que les decía, el proceso inflamatorio, la respuesta inflamatoria provoca una fibrosis y encontramos la hiperplasia de los neumocitos tipo 2. Todo esto que está aquí son neumocitos tipo 2 hiperplásicos y esto que está aquí son las formaciones hialinas.
Esto es la formación hialina. Aquí está la hiperplasia de los neumocitos tipo 2, todo esto que está aquí. Y aquí está la formación de las membranas hialinas. Ahora, todo esto es membrana hialina. Como hay una hiperplasia de los neumocitos, hasta se pueden ver mitosis. La fibrosis la podemos ver utilizando una tinción tricrómica de Masson, esto que se tiñe en azul, para ver el grado de fibrosis que ha quedado después de un daño pulmonar agudo. Entonces los pacientes por eso tienen secuelas, porque quedan segmentos fibrosados como estos. Miren, aquí no estamos viendo esa membrana alvéolo capilar que va a dar un intercambio gaseoso, que es la función que tienen normalmente los alvéolos, y está todo fibrosado. La destrucción de los neumocitos tipo 1, esto aumenta la exudación de líquido en los espacios alveolares, o sea, entre más se destruyen los neumocitos tipo 1, que es la foto que les enseñó anteriormente, va a aumentar la exudación de líquido de los espacios alveolares, donde el depósito, o sea, entre más se destruyen, se depositan las proteínas plasmáticas, y eso es lo que va a dar lugar a la formación de precipitados ricos en fibrina. Entonces, esta membrana hialina lesiona la pared del alvéolo, y esto es la membrana hialina, todo esto que estamos viendo aquí. Todo esto rosado. Entonces no hay intercambio gaseoso, que es lo principal. Luego vamos a ver lo que son las enfermedades obstructivas. Aquí vamos a hablar de lo que es la bronquitis crónica y el enfisema. Son los que más, cuando hablamos de enfermedades obstructivas, se refiere a eso, pero también está el asma, la bronquiectasia y la fibrosis quística. Entonces, a estas enfermedades se les denomina como EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando hablamos de bronquitis crónica pura, bronquitis, estamos hablando de bronquio. Son las vías respiratorias de gran calibre, la tráquea, bronquios. Aquí hay, ¿qué es lo que encontramos aquí? Hipersecreción de moco, hay inflamación, la bronquitis crónica, las vías respiratorias de pequeño calibre, como la fibrosis peribronquiolar, la obstrucción de la vía respiratoria y la bronquiolitis crónica, porque son los bronquiolos. Y luego, cuando ya llega hasta el alvéolo, eso forma un enfisema, que es el acino, o sea, es un bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares y los alvéolos. Aquí está todo. Hay una pérdida de la recuperación elástica. Esto se le denomina como enfisema. Toda esta dilatación. Es un enfisema, esto que estamos viendo aquí. Esto es parte del pulmón normal, pero esto es un enfisematoso, eso, que es aumento de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, y son destrucción de sus paredes, pero sin fibrosis. Miren cómo se mira el enfisema. Son como bulas que se forman. De estos hay varios tipos. Está el enfisema centrolobular, que son bronquiolos respiratorios. Este que está aquí, este es el bronquiolo respiratorio, y aquí está conducto alveolar, tabique. Entonces está el centrolobular, el panacinal, porque todo el acino está tomado, y está el paraseptal, porque solo es un septo. Miren cómo se mira. Está aquí, toda esta alteración. Aquí miren esto como ampolla que se mira aquí.
es el enfisema, el localizado, el parénquima, este es parénquima pulmonar normal, este es el segmento enfisematoso. Todo esto son espacios aéreos muy grandes. Aquí se pueden ver. Esto negro es antracosis, pero miren aquí. Histológicamente, dilataciones, así como lo vimos en la foto, así se mira. Miren, solo este es un alvéolo. Esto es demasiado grande. La causa principal es el humo del tabaco, la nicotina, o sea, todos esos, principalmente la nicotina, va a ser un proceso inflamatorio, forma los radicales libres. Esto va a hacer que se desactiven las antiproteasas, o sea, por la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Bien, esto va a provocar un aumento de la elastasa de los neutrófilos y esto va a llevar a una deficiencia congénita de la alfa-1 antitripsina. Entonces, esto va a provocar una lesión hística, aquí está el macrófago, y aquí está la alteración del, o sea, va a dar una lesión a nivel del alvéolo. Luego está la inhalación de las partículas. Esto es lo que hace el proceso inflamatorio y esto va a dañar a los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Luego aquí está, que esto es parte de lo mismo que les estaba explicando. O sea, el mismo proceso inflamatorio libera todos los factores inflamatorios y estos van a dañar la pared, va a haber una destrucción, o sea, va a inactivar el mismo humo del cigarrillo, lesiona el epitelio, la alfa-1 antitripsina es un inhibidor de la elastasa, entonces esto va a provocar disminución porque hay una deficiencia hereditaria de la alfa-1 antitripsina y todo esto va a llevar a dañar el epitelio. Luego está la bronquitis crónica. Esto, en la bronquitis crónica estamos viendo que encontramos hiperplasia de las células caliciformes, metaplasia pavimentosa. Aquí está la hiperplasia de las células basales con un engrosamiento de la membrana. Entonces aquí viene el proceso inflamatorio, los linfocitos dispersos, aquí vienen macrófagos. La hiperplasia de las glándulas mucíparas. Bronquitis, bronquio, aquí hay cartílago. El bronquio tiene cartílago. Este es un esquema. Aquí estamos viendo la hiperplasia de las células. La zona de metaplasia. Al haber un aumento, cuando vemos este que les dije, toda esta hiperplasia de las células caliciformes que va a provocar hiperplasia de esas glándulas mucíparas y todo el proceso inflamatorio que encontramos hace que se engrose y esto, este es el cartílago, hace que disminuya el calibre y la luz y eso es lo que va a dar toda la sintomatología respiratoria. Entonces aquí la mucosa está muy aumentada debido a la hiperplasia de todas esas glándulas que componen más del 50%. Entonces hay un índice de espesor
de la pared del bronquio. Este índice se mide y se denomina índice de Reid, que ese es igual al grosor máximo de las glándulas mucosas. Todo se mide donde encontremos mucosas. Este índice es igual al grosor máximo de las glándulas de la mucosa bronquial situadas en la pared del cartílago. Miren, buscamos todas las glándulas mucosas. Esto que se mide, desde la B hasta la C. Aquí está la hiperplasia. Y se divide por el grosor de toda la pared bronquial, que desde aquí hasta aquí, de la A a la D. Entonces, ese es el índice de Reid. Luego está el asma. La patogenia, los dos componentes del asma son la inflamación crónica de las vías respiratorias, o sea, hay una inflamación. En todos estos estamos viendo que hay un proceso inflamatorio y hay una hiperreactividad bronquial. Entonces, cuando se inflama el bronquio, estamos viendo que disminuye la luz. Y esos son todos los síntomas respiratorios que encontramos, roncos, sibilancias. O sea, entre más se estrecha, más cuesta que el aire pase. Eso es como una vejiga. Cuando usted una vejiga la infla y luego le empieza a sacar el aire, hace un gran ruidito. Lo mismo hace el bronquio. Quiere salir el aire durante la inspiración y expiración que el paciente hace. Entonces el aire tratando de salir va a provocar ese chillido. El bronquio está edematizado. Entonces al edematizarse disminuye la luz. Entonces, en el asma, los pacientes, o sea, vemos, o sea, los pulmones están pálidos, como lo vemos aquí. Los pacientes, cuando tosen, tiran el moco, pero el moco viene con la forma del bronquio. Aquí está, miren, la forma del bronquio. Entonces, esto se le denomina los espirales de Kurzmann. Aquí está, miren, esto es lo normal. Aquí está el epitelio, aquí hay moco arriba. La membrana basal, aquí está la lámina propia, el músculo liso, las glándulas y el cartílago. Ahora miren este bronquio del asma. Aquí hay células inflamatorias porque hay un proceso inflamatorio. El moco aumenta. Las células caliciformes, miren cómo están. La membrana basal engrosada. Aquí se engrosa porque hay más celularidad, igual que el músculo liso, igual que la hiperplasia de todas estas glándulas y todas las células inflamatorias. Esto va a hacer que reduzca la luz del bronquio. Entonces, en estos pacientes se ve todo el moco, el proceso inflamatorio, este es el cartílago. El proceso inflamatorio, entonces, está engrosado, edematizado. Si nos acercamos, encontramos la mayor parte de células que aquí encontramos son eosinófilos. Todos estos son eosinófilos. El eosinófilo se considera el elemento fundamental del asma. Todos estos rojitos que están aquí son eosinófilos, porque estos más rojos son eritrocitos. Los eritrocitos no tienen núcleo, pero aquí estos sí. Vamos a hablar de los tumores pulmonares. Las lesiones precursoras, o sea, aquí hay lesiones precursoras, se conocen 3 tipos de lesiones epiteliales precursoras. Está la displasia escamosa, el carcinoma in situ, la hiperplasia adenomatosa atípica, la hiperplasia idiopática difusa de las células neuroendocrinas pulmonares, y aquí están las fases del cáncer de pulmón. Todas estas, la displasia, aquí está el cáncer en estadio 1, en estadio 2, ya dependiendo de hasta dónde haya llegado. Entonces aquí están las displasias, miren la leve, esto es igual que en el cervix, la moderada y la severa. Y respetando la membrana basal es un carcinoma in situ. Y luego, si ya atraviesa la membrana basal y la rompe, es un invasivo. Entonces, pero en el bronquio, en el pulmón, perdón, cuando encontramos este tipo de neoplasias, ya casi están invasivas.
Porque no es igual que en el cervix, que el cervix están tomando fácilmente una citología cérvico-vaginal o una biopsia. Pero en el pulmón, hasta que ya el paciente tiene sintomatología, entonces es cuando ya se... Y aquí se clasifica según la OMS en el adenocarcinoma, en el epidermoide, y aquí está cuál es más frecuente en hombres y mujeres. Está el carcinoma microcítico y el no microcítico. El adenocarcinoma es el tumor epitelial maligno con diferenciación glandular o producción de mucina por las células tumorales. Crecen en diferentes patrones. Aquí es el patrón histológico del crecimiento en acinar, forma como acinos o islas, el papilar, el bronquiolo alveolar, porque sigue la dirección del bronquio y del alveolo, y el sólido con formación de mucina. Entonces, vemos la neoplasia, aquí está la neoplasia pulmonar, vemos la neoplasia pulmonar, pero aquí tenemos que saber histológicamente confirmarlo. Por ejemplo, aquí, este es un carcinoma epidermoide. Este es un epidermoide. Este es un carcinoma epidermoide, forma perlas de queratina, son las células escamosas atípicas. Miren, este otro está mucho más pequeño. Entonces aquí se tiene que ver el tipo, si es acinar, si es el bronquiolo alveolar. Miren, este es el bronquiolo alveolar. Sigue la dirección del bronquio, del alvéolo. Miren, toda la dirección del alvéolo aquí va. Entonces son células malignas, atípicas, pero cada una sigue el orden, por eso se denomina bronquiolo alveolar, deja los espacios, pero los neumocitos encontramos células malignas. Igual que aquí, miren la tipia que hay alrededor, o sea, sigue el trayecto, estos son neoplasias más pequeñas, pero siguen el recorrido del bronquiolo alveolar. Estadificación. Igual, se utiliza el sistema TNM uniforme para estadificación del cáncer según su extensión, la anatomía en el momento del diagnóstico, en el momento en que se realiza el diagnóstico y resulta sumamente útil y está aquí. El sistema de estadiaje TNM, aquí está, dependiendo igual del tamaño, miren, el in situ y el 4, tumor de cualquier tamaño, pero que invade mediastino, corazón, grandes vasos y así va aumentando igual. Lo mismo es los ganglios, las metástasis a los ganglios peribronquiales y iliares, y el 3 ya hay metástasis a los ganglios mediastínicos o iliares, contralaterales y metástasis a ganglios escalenos supraclaviculares. Entonces, y las metástasis a distancia. Terminamos uno. Creo que les voy a dar el otro. Bueno, este de riñón es corto. ¿Alguien iba a decir algo? Doctora, una duda. Ajá. Con respecto a lo que hablaba de los eosinófilos en el asma, ¿puede repetir eso de ¿Pueden qué? repetir eso de los eosinófilos en el asma? Ah, ¿De que era la célula principal o cómo era? es que los eosinófilos, como hay un proceso inflamatorio en el asma, entonces los eosinófilos son las células que más vamos a encontrar. En el proceso inflamatorio
En todos estos enfermedades pulmonares, la mayoría son lesiones inflamatorias que luego se sobreinfectan con alguna bacteria, virus o lo que sea. Entonces, estos en el asma generalmente, como hay diferentes tipos de asma, atópica, bueno, ustedes ya leyeron ese tema. Entonces, todos esos diferentes tipos son por alergias. Muchas de ellas son por alergias. Entonces, por eso les provoca un alergeno y desencadena los problemas. Entonces, por eso se debe de ir a buscar los eosinófilos, porque esos son las células inflamatorias que se dan en las infecciones parasitarias o alérgicas. Gracias, doctora. Y otra cosa, con el pulmón en panal de abeja, ¿es propio solamente del daño alveolar difuso o puede ser en cualquier patología? El pulmón de panal de abeja lo vemos más en el daño alveolar difuso. Ahí es donde así se va a ver macroscópicamente, uno lo mira y uno dice, este es un síndrome de distrés respiratorio o daño alveolar difuso, como se le llama. Gracias, doctora. Bueno. Doctora, yo tenía otra duda. Ajá. En las últimas diapositivas donde estaba explicando lo que era el bronquiolo alveolar, se enfatizó más que todo solo en una imagen. Las otras dos que estaban a la par también corresponde a lo que es bronquiolo alveolar también. Ahorita lo voy a... ¿Le aparece la imagen ya, vea? Sí, sí, esa. Esta imagen. Es que son acercamientos. Va. Pero me lo voy a aumentar. Esto que está aquí es una imagen lejos. Esto es bronquiolo alveolar. Aquí esto nos acercamos y lo vemos así. Nos acercamos más y ya vemos aquí la atipia. Igual que este otro, se ve toda la atipia aquí a nivel de todo el alvéolo. Aquí además estamos viendo más que todo alvéolos. Aquí es un bronquio y aquí vienen todos los alvéolos. Y en la siguiente imagen donde aparece la imagen macroscópica, por ejemplo, si usted nos pone esa imagen, tendríamos que poner bronquiolo alveolar, vista macroscópica, ¿o cómo? Sí, sería bronquiolo alveolar. O sea, yo pregunto, yo digo, diagnóstico histológico, diagnóstico macroscópico, órgano. Entonces yo les pongo ahí cómo tienen que poner, cómo tienen que escribir. Macro, micro, fisiopatología, pongo a que, o sea, usted va a ir a leer lo que yo di aquí, lo va a ir a leer al libro, porque cualquier cosa de eso le voy a preguntar. Doctora, y la imagen que sigue siempre es bronquiolo alveolar. Esta. Sí, esa. Sí, siempre. Mire, aquí están todos los alvéolos. Aquí estamos viendo todos los alvéolos. Unos de estos están normales, pero estos ya no, mire. Siempre es bronquiolo alveolar. Estas son lesiones puntiformes. Lo que pasa es que el bronquiolo alveolar, las masas macroscópicamente son mucho más pequeñas, igual que esta. Son pequeñas, no como... Esa imagen que acaba de pasar ahorita siempre corresponde a lo que es bronquiolo alveolar. Ya no sería el carcinoma epidermoide. Sí. Lo que pasa es que, mire, macroscópicamente es un poco difícil. Se sospecha por la edad, si la paciente fuma, por los datos clínicos que el paciente da. Pero, o sea, si yo cuando les pregunto una imagen macro y a la par una imagen micro.
Entonces yo macroscópicamente, o sea, me mandan esto, una biopsia, por ejemplo, una biopsia aquí, no el pulmón entero, o fuera una autopsia y no sabemos diagnóstico. Yo aquí con esta imagen no le puedo decir si eso es un bronquiolo alveolar o es un epidermoide o es un adenocarcinoma. Pero si yo a esta imagen le pongo a la par la del bronquiolo alveolar, entonces es un bronquiolo alveolar. Pero si yo a esta imagen le pongo una de un epidermoide, es un epidermoide. Pero ahorita yo les estoy poniendo porque como ya estos tienen diagnóstico, entonces este es un epidermoide. Pero antes, cuando lo mandaron, no se sabía qué era. Teníamos que tener la histología. Entonces hoy puedo decir que este es un epidermoide, porque aquí está la foto macro y aquí está la foto micro, igual que esta. Sé que es un bronquiolo alveolar porque aquí están las fotos. Ajá. Yo creo que mejor vamos a aclarar las dudas y la clase y el otro laboratorio quizás mañana. Otra. ¿Ya nadie más? Doctora, buenas noches. Tengo una pregunta. Ajá. Vaya, cuando usted dice bronquiolo alveolar, ¿se refiere, es lo mismo decir bronquiolo respiratorio o el bronquiolo alveolar es diferente? No, es que cuando hablamos de bronquiolo respiratorio, o sea, porque como los alvéolos son literalmente son los elementos de la respiración, entonces por eso puede llamársele así. Pero realmente aquí el cáncer le va a poner bronquiolo alveolar, porque está viendo el alvéolo. Vaya, gracias. Bueno. Doctora, y cuando veamos el carcinoma epidermoide, siempre va a haber las perlas de queratina, por la misma introducción de Si placas de está queratina. bien diferenciado y moderadamente diferenciado, va a haber las perlas de queratina, pero en un indiferenciado ya difícilmente se ve, o sea, ya las células no producen ni queratina porque son muy indiferenciadas. Otra. Doctora, buenas noches. Doctora, Yo tenía una duda respecto al bronquiolo alveolar. ¿Es un carcinoma o es un adenocarcinoma? ¿Cómo pondríamos completo eso? Es que mire, nosotros utilizamos carcinoma para decir si es un adenocarcinoma o es un carcinoma epidermoide. Cuando utilizamos carcinoma, generalmente lo utilizamos para decir al epidermoide. Cuando es adenocarcinoma, es un carcinoma también, pues, pero le ponemos adeno porque tiene glándulas. Está bien diferenciado, todas las glándulas, entonces es un adenocarcinoma. Pero hay adenocarcinomas pobremente diferenciados que ya no tiene casi glándulas, entonces solo se le pone carcinoma. Ok, gracias. Bueno. Doctora, y en la diapo donde estaba explicando lo que son los tumores pulmonares, la de las lesiones precursoras, ahí aparecen 4 imágenes y usted dijo de que una era leve, otra era moderada, pero el cursor pasó bien rápido. La primera es normal, esto es lo normal. Aquí viene la leve, aquí viene la moderada y aquí viene la severa. ¿Las ve, vea? Sí, sí. A veces, aquí hasta podemos decir que hay alguna hiperplasia, pero está normal. Pero aquí hay una displasia.
Ya terminó. Doctora, entonces solo la última consulta, en donde usted dijo que era bronquiolo alveolar, ya poniéndoselo con nombre y apellido, quedaría adenocarcinoma bronquiolo alveolar, si usted lo pregunta, o me Sí, equivoco. Adenocarcinoma adenocarcinoma bronquiolo bronquiolo alveolar. alveolar. Ah, ok, muchas gracias. Doctora, y cuando hablaba de los espirales de Kurzmann, ¿tienen otro nombre o así solamente se le conoce como No, espirales así de se les Kurzmann? conocen. Ah, ok. ¿Y esos espirales se dan más que todo en el asma o solo en el asma o en otras patologías? En el asma los vemos. Doctora, buenas noches. Con respecto al asma bronquial, la presencia de eso, por así decirlo, sería completamente eosinófilo, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo me dijo? Con respecto al asma bronquial, Ajá. que se da presencia de eosinófilos, o sea, todas las células rojas que se ven ahí sería completamente eosinófilo. Eosinófilos los que tienen núcleo. Los que no tienen núcleo son eritrocitos. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Tengo dudas con respecto a los cortes de neumonía. Usted mencionaba en la primera figura, que era una bronconeumonía o una neumonía. ¿Figura que macro, micro o figura? Macro. Macro. Esta, la B. Sí, sí, Esta dice. sí. Va, esta yo les dije que puede ser bronconeumonía o neumonía. Para fines prácticos es una neumonía. Usted va a poner neumonía. Esto es Y la neumonía. siguiente. Neumonía. Esto es neumonía. Miren, todo esto es neumonía. Y en esa imagen podríamos también poner neumonía con broncoctasias. Aquí tiene. Pero si yo le estoy preguntando, le voy a poner obviamente una micro. O le estoy preguntando la bronquiectasia o le estoy preguntando la neumonía. Usted va a saber qué por la foto microscópica que yo le ponga. Porque en estas fotos microscópicas no hay bronquiectasia. Entonces, si yo le pongo estas fotos, usted sabe que yo estoy hablando de neumonía. Y no estoy hablando de bronquiectasia, aunque las tenga. Porque usted se tiene que basar en lo que vea macro y micro. Pero lo que manda es lo micro. Entonces yo le voy a poner diagnóstico y va a poner lo que vea micro y macro. Que macro puede tener otras cosas, pero yo estoy preguntando una enfermedad. Doctora, Ajá. que casi Gracias, se le va doctor. a apagar la computadora. ¿Cómo? Que casi se le va a apagar la computadora. Híjole, en serio, no me había dado cuenta. Vale, gracias. De nada. Doctora, y en las de absceso, usted mencionó más adelante que si continuaba este proceso podía llegar a formar abscesos. Ajá, absceso o empiema. Son abscesos o empiema. La cosa es que esto se llena de pus. Y decimos, esto es un absceso, todo se vuelve pus todo. Y para fines prácticos, doctora, ¿lo dejamos como absceso o como empiema? Es que yo les puse aquí cuál es un empiema y cuál es un absceso. Esto es un absceso.
Esto es un empiema. O sea, está la foto. Microscópicamente, sí es igual. El absceso y el empiema es igual. Tiene lleno los alvéolos de polimorfonucleares. Pero macroscópicamente estamos viendo aquí. Este es un empiema. Y esto es un absceso. Esto está lleno todo de pus. Muchas gracias, doctora. Bueno. Bueno. Quiero ver qué razón. Lo que les decía que este otro es bien corto. Porque realmente en riñón no vamos a ver todas las lesiones. Solo vamos a ver unas cuantas nada más. O sea, lo más importante, ese laboratorio es corto. Para recordarnos, el riñón, vemos histológicamente los glomérulos. Estos son glomérulos, y aquí están los túbulos contorneados proximales y distales. Esto, todos son glomérulos, y alrededor todos los túbulos contorneados. Entonces, aquí tenemos que ver el glomérulo. Esto es un espacio de Bowman, la cápsula de Bowman, y aquí están todos estos capilares fenestrados, enrollados, que forman el ovillo. Con una tinción de PAS podemos ver la membrana basal, todas las membranas de los túbulos contorneados, distales y proximales, y aquí está la del glomérulo y la membrana de cada uno de los vasos. Esta es una arteria, este es un túbulo contorneado distal, es una arteriola. Miren, todos estos son los distales y estos son los túbulos proximales, túbulos contorneados proximales. Ahora, conocer el glomérulo nos va a servir para diagnosticar las glomerulonefritis. Y hay diferentes tipos y ahí está clínicamente cómo se presenta, como síndrome nefrótico, como síndrome nefrítico. Entonces, cada una de ellas se va a presentar de una manera diferente. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la patología. Está aquí la glomerulonefritis membranosa, o sea, es una nefropatía membranosa, como su nombre lo dice, la membrana. Aquí está el glomérulo y empezamos a ver que está engrosado. Miren, está engrosadas las membranas, Esto es lo normal. Miren, miren esta membrana engrosada. Miren, miren aquí, no, está normal. Este es el glomérulo normal, pero aquí está engrosado. Luego está la glomeruloesclerosis, como su nombre lo dice, esclerosis. Y luego lo de focal y lo de segmentario, que es lo que ustedes van a ir a leer cuando es focal, cuando es segmentario. Pero aquí estamos hablando de la glomeruloesclerosis. Glomérulos, estos son los glomérulos, estos son los esclerosados, estos que están aquí. Este está, bueno, digamos que no está esclerosado porque hay que acercarse para ver si está normal o no, pero parece que tuvieron hiperplasia de células mesangiales, el aumento de las células, pero estos son los esclerosados y se tiene que ver cuántos hay esclerosados, si está completamente el glomérulo o no esclerosado para decirse focal, segmentaria, difusa, todo lo que vimos. Entonces, miren, esto es una gran proliferación, hay una gran celularidad de células mesangiales. Todo esto son células mesangiales y la membrana basal, que siempre la tenemos que ver, en algunos lugares se engrosa.
Pero miren esta gran celularidad que hay, es una hiperplasia de las células mesangiales. Luego está la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es lo que forma las semilunas. Solo van a ir a leer por qué se forman las semilunas. La semiluna. Aquí está el glomérulo, aquí está la semiluna. La estamos viendo aquí, el glomérulo. Miren aquí, esta otra que está aquí. Entonces, ni siquiera vemos el espacio de Bowman. Entonces, esto estamos viendo que está afectada la membrana, que está dejando pasar lo que no debe o dejando entrar lo que no debe, y eso es lo que va a dar los problemas en los pacientes, que se van a manifestar como un síndrome nefrótico o como un síndrome nefrítico, que algunas, ahí se explica cuáles se presentan con un síndrome nefrótico y cuáles se presentan con un síndrome nefrítico. Luego vienen las pielonefritis. Pielonefritis, o sea, ya es una infección en los riñones. Entonces, los riñones, o sea, son lisos, pero mire, esta tiene estos puntitos, que es una infección. Estos puntitos de una infección. Estos son focos de pus en la superficie. Miren aquí, hay más. Estos puntitos blancos. Ahora aquí hay hasta fragmentos mucho más grandes de pus. Entonces, esta es una pielonefritis. Es un proceso inflamatorio que va a liberar todos los factores de la inflamación, y esto va a provocar un daño a nivel del parénquima renal. ¿Cómo lo vemos histológicamente? Aquí hay un glomérulo y aquí están los túbulos, y en medio de ellos hay una gran cantidad de polimorfonucleares. Todos estos que están aquí son la inflamación, son polimorfonucleares, y a veces se encuentran hasta las colonias bacterianas. Entonces, miren la superficie en una pielonefritis crónica, cuando el proceso, como tienen múltiples infecciones a repetición, se cicatriza, vuelve otra vez. Entonces, esto provoca una pielonefritis crónica. Entonces, miren, los riñones se vuelven así, ya no están lisos como son, sino que estos como la superficie irregular, y cuando los abrimos hay una gran cantidad de grasa, como en este que está aquí, miren, también aquí hay una gran cantidad de grasa, y hay poco parénquima renal, igual, vaya, miren aquí, esto provoca, este es un ascendente, o sea, fue una cistitis, y esto provocó que de una manera ascendente subieran los microorganismos hasta el riñón y provocar una pielonefritis, que van aguda y esto continúa y se vuelve crónico. Miren todo esto aquí, dilatan los cálices. Miren aquí. O sea, hay dilatación, ya hay una hidronefrosis. Aquí está el uréter dilatado. Aquí se ve el uréter dilatado. Encontramos la dilatación del riñón, y aquí hay cálculos. Se forman cálculos de diferentes. Esto es cuando ya es una hidronefrosis, ya el riñón está completamente dilatado. Este es un riñón en estadio ya casi que terminal. Miren, estos son los túbulos, y por eso esto se le denomina como tiroidización. O sea, hay material proteínico dentro de los túbulos, esto material rosado que se mira aquí, estos son los túbulos. Entonces, esto es una tiroidización. Cuando vemos esto, el riñón está en estadio terminal. O sea, aquí no puede haber ninguna función normal del riñón, entonces el paciente va a tener diferentes sintomatología. Miren aquí alrededor, gran infiltrado inflamatorio.
Y aquí podemos decir si es agudo o crónico dependiendo de la celularidad que encontremos. Todos estos son linfocitos. Decimos que esto es algo crónico. O sea, dependiendo de la celularidad encontrada, así va a ser. Miren, aquí hasta folículos linfoides hay, porque esto es crónico. Hay glomérulos hialinizados, hay atrofia de los túbulos y el severo infiltrado inflamatorio crónico. Y estos son los cilindros hialinos. Luego está la hipertensión arterial maligna y la nefroesclerosis maligna. La hipertensión arterial, o sea, esclerosa los vasos y por eso es la sintomatología hipertensiva en estos pacientes y el daño renal que va a provocar. Vemos que los riñones se vuelven pálidos, como estas zonas que están aquí. Hay mucha grasa e histológicamente está engrosado. A veces hasta se calcifican los vasos. Esto es lo normal, túbulos normales, glomérulo normal, pero este es una arteriola hialinizada. Este es otro, miren, este es un glomérulo hialinizado, este es una arteriola. Entonces, por eso es una glomerulosclerosis. Igual, aquí está el acercamiento. Esta es la arteriola hialinizada y el glomérulo. Igual esta que está aquí, miren. Son túbulos. Los túbulos que estamos, miren, este que está aquí está dilatado. Este de aquí. Aquí hay una esclerosis de los vasos, túbulos. Este es del glomérulo con segmentos grandes, casi que ni células tiene. Este es un vaso hialinizado, disminuye la luz hasta que la obstruye. Miren todo esto. Es el engrosamiento de la pared. Otro glomérulo hialinizado. Hay hasta hemorragia. Hay glomérulos necrosados. Miren, todo esto es la hemorragia que hay dentro. Todo esto es hemorragia. Entonces, aquí cuando este riñón es afuncional, les hacen nefrectomía. Y dejan solo el riñón funcional, porque muchas veces está completamente dilatado con hidronefrosis, tiene cálculos o en otras ocasiones la infección sobreagregada. Luego está la litiasis renal, cálculos coraliformes, se encuentran cálculos de diferente tamaño. Aquí hacen la nefrectomía cuando el riñón está funcional ya, porque si no, lo que le hacen es una lipoptricia y lo que hacen es que bombardean literalmente el cálculo, lo deshacen y lo sacan. Pero hay cálculos sumamente grandes, como estos coraliformes, que provocan un gran daño a nivel del riñón. Miren aquí, todos estos son cálculos. Miren este grandotote que está aquí. Entonces, aquí está hasta hay dilatación. Cuando estos se fragmentan y van bajando, entonces aquí sería que comienzan a una hidronefrosis y todos los problemas crónicos. Miren todo ese montón de cálculos. Estos en la vejiga. Se forma. La hidronefrosis, que es la dilatación completa de los cálices por un daño que hay, o sea, orina residual que de forma ascendente vuelve a regresar al riñón, que eso se da más que todo en los pacientes con hipertrofias prostáticas que tienen obstrucción de los uréteres y obstrucción de la orina. Entonces esa orina se regresa al riñón y lo dilata. O sea, tanto pasa y tanto tiempo va pasando que lo termina dilatando y terminan los pacientes con hidronefrosis. Dilatación de los uréteres y del riñón, hidrouréter, y hay atrofia del parénquima renal. O sea, el riñón está dilatado, pero hay atrofia del parénquima. Y luego están las neoplasias.
O sea, vemos una neoplasia y lo primero que pensamos es, el más frecuente es el de células claras. Aquí está el parénquima renal y aquí está la neoplasia quística, con hemorragias, con zonas de necrosis. Igual lo vemos aquí. Y entonces aquí hay diferentes tipos de neoplasias renales, pero el más frecuente es el de células claras, quísticas, con hemorragia. Miren este carcinoma, que aquí está el riñón, parte normal, y aquí está la neoplasia. Está la neoplasia, aquí está el acercamiento, es un poco más sólido. Y aquí está el carcinoma renal, variante de células claras. Este es el de células claras. Como su nombre lo dice, tienen abundante citoplasma claro, por eso se le denomina de esa manera. Y luego está la vejiga, igual, las neoplasias son de células transicionales. Miren, aquí está la vejiga completamente. Cuando le toman biopsia, tienen que tomar de la capa muscular porque de eso depende mucho el pronóstico. Y aquí está esta neoplasia grande, papilar, que obstruye completamente. Miren este otro carcinoma urotelial papilar o papilífero. Todo esto que es, o sea, la forma en que se presenta. Y aquí está el epitelio transicional maligno. Ejes gruesos de muchas células con mitosis. Y terminamos. Por eso les decía que este es un poco más corto. ¿Ah? ¿Ya no hay preguntas? ¿Está todo claro? Acerca del carcinoma, si usted pregunta, hay que ponerle carcinoma ¿Cómo? claras y carcinoma renal respecto al carcinoma de células claras. Pregunto, Ajá. usted pregunta eso, hay que ponerle solamente carcinoma de células claras, carcinoma renal variante de células claras. Sí, carcinoma de células claras. Así se le pone, ¿no? Variante. Carcinoma de células claras. O sea, si yo le digo, si fuera en línea, carcinoma de células claras, dígamelo en 4 palabras, me va a poner carcinoma de células claras, son 4 palabras. Si es presencial, usted escriba lo que usted quiera, pero aquí en línea no se puede. Pero usted me puede llenar toda la página si tiene todo el tiempo y no hay ningún problema. Bueno, gracias. Bueno. Doctora, yo tengo una duda con respecto a eso que acabo de mencionar, porque sí es cierto que nos mencionó que era carcinoma de células claras, pero también agregó otras cosas, que por ejemplo que era quístico, que también era hemorrágico, que también tenía zonas necrosantes. Entonces Va, no sé pero si yo le voy también a tendría... preguntar, deme el diagnóstico. Usted no me va a poner es un carcinoma de células claras, hemorrágico. Es que no escriba de más. Si yo le estoy poniendo 4 palabras me va a poner. Ajá, comprendo. Gracias, doctor. Si lo va a hacer presencial, usted me puede llenar toda la página, pero yo solo quiero que usted me ponga carcinoma de células claras. Yo se lo voy a poner, bueno, porque me puso carcinoma de células claras, que me puso todo lo demás que tenía. Usted escriba, si le alcanza el minuto, escriba lo que quiere. Y si están copiando, le bajo al minuto. Ya no es un minuto. He llegado hasta 30 segundos por pregunta cuando están copiando. Eso es presencial. Pues en línea ni modo, son preguntas cortas, de lo mucho, las palabras hasta les digo ahí, ¿de qué color es la bandera? Preguntas tan sencillas. Pero tienen que llevar las indicaciones, porque si no, pero cuando es presencial, pues ni modo, usted escriba todo lo que quiera. Usted me puede poner toda la página, la fisiopatología completa, si le alcanzó el minuto, usted lo pone.
No, sí, está bien, doctora, gracias. Bueno. ¿No hay más preguntas? Doctora, y cuando habla de hidrouréter es más que todo por infección y por una obstrucción, ¿verdad? Cuando hablo de... Hidrouréter o una hidronefrosis. Ajá. Usted va a ir a leer todas las causas que le van a dar hidrouréter e hidronefrosis. Gracias, doctora. Bueno. Buenas noches, doctora. Yo tenía una duda con respecto a las diapos que habla acerca de los tumores. Si usted nos llegara a preguntar el diagnóstico, todas esas diapositivas de la parte de tumores serían tumores de células claras. Esa sería la respuesta. Sí, porque en general, ahorita solo les hablé del de células claras. Ah, ok, gracias. Sí, porque son como 3. Sí, pero ¿cómo es el más frecuente? Ok, gracias, doctor. Bueno. Bueno, yo creo que hasta aquí. Y tenemos toda la semana para dar los otros 3 laboratorios que faltan. Así que pasen buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.